Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un mundo de emociones y sorpresas que ha dejado a muchos boquiabiertos y con un montón de preguntas flotando en el aire. Si hablo de ese título que seguro ya les ha llamado la atención, el impacto de la noticia de Can Yaman y de Method Demir que ha sacudido a todos. Créanme, la información que vamos a desgranar hoy es de esas que te hacen decir, no me lo puedo creer. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta estar al día de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, ya saben, ese pequeño gesto que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, si aún no lo han hecho. Les invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Vamos allá con esta bomba de noticias. Prepárense porque vamos a viajar directo a este emocionante 9 de enero de 2026. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de la noticia, pero esta vez, la magnitud del revuelo fue tal que trascendió fronteras y medios. Imaginen la escena, están ustedes navegando tranquilamente por sus redes, quizás tomando un café, y de repente, ¡boom!, aparece un titular que te congela la sangre y te hace querer saber más, muchísimo más. Esa fue la reacción de miles, si no millones, de seguidores de Can Yaman y de Method Demir al enterarse de algo que sinceramente pocos esperaban. Y es que la relación entre estos dos actores ha sido, desde el principio, un torbellino de especulaciones, rumores, confirmaciones y, sobre todo, muchísima admiración por parte de sus fans. Han sido pareja en la ficción y, por un tiempo, también en la vida real, protagonizando una de las historias de amor más seguidas y comentadas de la televisión turca y, por extensión, del panorama internacional. Sus personajes en Erkencikus se convirtieron en un fenómeno, y la química que desprendían en pantalla era tan palpable que era imposible no imaginarlos juntos fuera de los focos. Y justamente ahí reside gran parte del impacto de esta noticia del 9 de enero de 2026. No fue algo pequeño, no fue un rumor infundado, fue algo concreto, algo que cambió la percepción pública sobre su relación, o lo que creíamos que era su relación. Recordemos que su romance, aunque intenso y muy público en su momento, tuvo sus altibajos. Hubo un punto en el que parecían inseparables, compartiendo momentos románticos en redes sociales, apareciendo juntos en eventos, y alimentando la ilusión de sus seguidores de que su amor de cuento de hadas continuaría. Sin embargo, la vida real, como sabemos, a veces tiene giros inesperados, y su relación, como muchas otras en el mundo del espectáculo, llegó a su fin. El público, que se había encariñado tanto con ellos como pareja, se sintió un poco decepcionado, pero respetó su decisión de seguir caminos separados. Pero lo que sucedió el 9 de enero de 2026 fue algo completamente diferente. No se trataba de una reconciliación, ni de una nueva pareja. Fue algo que directamente los afectó a ambos, pero de una manera que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Para ser más específicos, y sin entrar en detalles morbosos que no son de nuestro estilo, la noticia giró en torno a un proyecto profesional muy significativo, uno que los uniría de nuevo pero de una forma que nadie se esperaba. Imaginen que después de un tiempo de haber seguido rumbos separados, de haber construido sus carreras de manera individual, se anuncia que no solo van a volver a trabajar juntos, sino que lo harán en un contexto que los obliga a una interacción muy intensa, a un nivel de conexión que va más allá de la pantalla. Estamos hablando de un proyecto que, según las filtraciones y los primeros comunicados, prometía ser un hito en sus carreras. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser este para generar tal conmoción? Pensemos en las posibilidades. Podría ser una serie de televisión de gran presupuesto con personajes que, irónicamente, vuelven a estar profundamente conectados. O quizás una película que requiera una química innegable y una entrega total por parte de los actores. Lo que sí está claro es que el anuncio de que Can Yaman y de Method Demir iban a compartir escenario nuevamente, y bajo estas circunstancias tan particulares, fue como encender una mecha en el mundo del entretenimiento. Los medios empezaron a especular frenéticamente. ¿Sería una historia de amor? ¿Un drama intenso? ¿Algo que exploraría nuevas facetas de su talento? Las preguntas se multiplicaban y la expectación crecía exponencialmente. Lo fascinante de este tipo de noticias es cómo logran captar la atención del público. No es solo el hecho de ver a dos actores que admiramos juntos de nuevo, es la curiosidad por saber qué tienen para ofrecernos esta vez. Can Yaman, conocido por su cari
Ese más arrollador y su capacidad para interpretar personajes intensos y seductores, y Demet Özdemir, con su frescura, su talento interpretativo y su conexión especial con el público femenino, forman una dupla que indudablemente tiene un potencial enorme. Juntos, son una fuerza imparable. Y cuando esa fuerza se canaliza hacia un nuevo proyecto, las expectativas se disparan. Además hay que considerar el factor de la segunda oportunidad, o mejor dicho, de la reconexión. Después de haber tenido una relación que capturó la imaginación de tantos, verlos trabajar juntos de nuevo profesionalmente sin las presiones y las expectativas de una relación romántica, pero sí con la carga emocional y la historia que comparten, es algo que despierta una gran curiosidad. ¿Cómo sería esa dinámica en el set? ¿Habría tensión, entendimiento, una colaboración fluida? Todas estas preguntas contribuyen a la intriga que rodea la noticia. Analicemos el impacto en sus carreras. Para ambos, este proyecto representaba una oportunidad de oro para reafirmar su estatus como estrellas internacionales. Tras sus éxitos pasados, siempre existe la presión de mantener ese nivel, de sorprender al público, de seguir creciendo como artistas. Un proyecto ambicioso que los reúna, especialmente si se trata de algo que desafía sus registros habituales, podría catapultarlos a un nuevo nivel. Podría ser la confirmación de que su talento trasciende cualquier circunstancia personal y que su magia en pantalla es algo que el público siempre agradecerá. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. En esta era digital, la noticia se propagó a la velocidad de la luz. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans de todas partes del mundo se unieron en un coro de emoción, especulación y por supuesto de apoyo. Se crearon foros, grupos de discusión, y la comunidad fanática se movilizó como nunca antes. Es un testimonio del alcance global de estas dos figuras y del profundo afecto que generan en sus seguidores. Para entender la magnitud de la sorpresa, debemos recordar que aunque el mundo del espectáculo siempre nos tiene acostumbrados a giros inesperados, esta noticia tenía un ingrediente especial, la conexión previa de Can y Demet. No era solo la reunión de dos actores talentosos, sino la de dos actores que compartieron una historia personal significativa, y que además, ya habían demostrado una química inigualable en pantalla. Esto añadió una capa de complejidad y emoción a la noticia, haciendo que la expectativa fuera aún mayor. Si nos ponemos a pensar, ¿qué hace que una noticia así sea tan impactante? Creo que es la combinación de varios factores. Por un lado, la fama y el carisma de los involucrados. Can Yaman y Demet Özdemir son verdaderos ídolos para una gran audiencia. Por otro lado, la historia previa de su relación, que generó tantas ilusiones y expectativas. Y finalmente la naturaleza de la noticia en sí, que prometía un retorno a la colaboración bajo circunstancias novedosas y emocionantes. Todo esto se unió para crear una tormenta perfecta de interés mediático y fanático. Además, este tipo de anuncios también abren un abanico de posibilidades narrativas. ¿Qué tipo de historia podrían contar juntos ahora, con la experiencia que ambos han acumulado individualmente? ¿Podrían explorar temas más maduros, roles más complejos? Las preguntas son infinitas y la imaginación de los fans desatada. Podríamos estar ante una obra que marque un antes y un después en sus carreras, y que, sin duda, será analizada y comentada hasta el último detalle. Es importante recordar que en este tipo de noticias hay mucha especulación y rumores. Pero lo que sí es innegable es el impacto que generó este anuncio en particular. Fue un momento en el que la industria del entretenimiento contuvo la respiración, esperando ver qué se desarrollaría. Y el entusiasmo generalizado fue una clara señal de cuánto se valora el talento de Can Yaman y Demet Özdemir, tanto por separado como, ahora, juntos de nuevo en un contexto profesional. En resumen, la noticia del 9 de enero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que un simple anuncio de trabajo. Fue un evento que resonó en el mundo del entretenimiento, reavivó viejas ilusiones y generó una expectación sin precedentes. Fue la confirmación de que a veces, las segundas colaboraciones pueden ser tan o más emocionantes que las primeras, especialmente cuando están protagonizadas por dos estrellas del calibre de Can y Demet. Este tipo de momentos son los que hacen que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y, sobre todo, nos recuerdan el poder que tienen las historias y los artistas para cautivar a millones de personas alrededor del globo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro repaso a esta impactante noticia que sin duda ha dado mucho de qué hablar.
Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro profesional. ¿Tenían alguna idea de que algo así podría suceder? ¿Qué expectativas tienen para este nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.